Buenas tardes, un nuevo miércoles y como todos los miércoles a las 18 horas, una nueva emisión de Miserias de la Economía, un programa de crítica económica, pero también de economía crítica, que usted puede seguirlo por la pantalla de Barricada TV en el 32.1 de la televisión digital abierta, también en Facebook e Internet. Pero hoy no es un miércoles más, hoy estamos transmitiendo el programa desde las instalaciones de uno de los edificios de TELAM, de la Agencia Nacional de Noticias TELAM, que desde hace varias semanas está ocupado por sus trabajadores, que permanecen cotidianamente las 24 horas aquí, en repudio y buscando la reincorporación de los 357 trabajadores despedidos, pero también en defensa de la agencia que está sufriendo un vaciamiento con el cierre de programas, etcétera, etcétera. Miserias de la Economía, Barricada TV, está apoyando a los trabajadores y por eso estamos aquí. Y hoy hoy que comienza en el medio de una crisis económica que se está agudizando, que la recesión recién comienza, cuando hay nuevas estimaciones de consultoras privadas que dicen que este año la economía no terminaría con medio punto de crecimiento del PBI, sino tal vez con medio punto y si no un punto negativo, lo que implica desde el punto de vista de mayor pobreza, profundización de la indigencia, desocupación, caída de salarios, pero también, y no se puede desprender de la crisis económica, el decreto de necesidad y urgencia que ayer acaba de sacar el presidente de la Nación, el decreto número 638, por el cual asigna tareas de control social interno, de seguridad interna a las Fuerzas Armadas. Seguramente esto será motivo de otros programas, pero para hoy, y continuamos con nuestra programación, tenemos programado intervenir en la última semana del debate por la despenalización del aborto y por la aprobación de la IVE. Para eso están con nosotros Candelaria Botto, licenciada en Economía, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA e integrante de la agrupación Ecofeminista. Y también Laura Belli, doctora en Filosofía, presidenta del Comité de Ética del Hospital de Agudos Come Argerit, y también es quien coordina todas las tareas de salud en la agrupación Ecofeminista. Así que Candelaria Botto, Laura Belli, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos y por sumarse también a la solidaridad con los trabajadores de TELAM. Bueno, ¿y cómo están viendo esta última semana del debate en el Senado? Bueno, es una semana difícil y es una semana al mismo tiempo donde pueden pasar muchas cosas y como terminar de definir toda esta cuestión. Después de la media sanción en diputados tenemos de alguna manera la esperanza y la convicción de que tiene que salir en senadores, se tiene que aprobar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, se tiene que legalizar la interrupción voluntaria del embarazo porque es una de las deudas grandes de la democracia de nuestro país y porque es un reclamo que, como se ha visto en los últimos meses y en los últimos años también, las mujeres y otros grupos hemos sacado a la calle y hemos pedido por su legalización. En realidad se está peleando por un derecho del siglo XX que recién se va a conseguir entre nosotros en la segunda década del siglo XXI, ¿no? Pero yo he seguido, no mucho, pero algo he seguido los debates en diputados y ahora he visto un par de debates en senadores. Pero me parece que la calidad de los debates en senadores es mucho más bizarro que en diputados. Me pareció que tenían otro nivel en diputados, o me parece a mí. Lo que hay es que en diputados primero se presentaron muchísimos oradores, lo cual se dio como posibilidad a múltiples voces, tanto a favor como en contra. Fue muy interesante, fue un ejercicio democrático muy interesante, especialmente para muchos que quizás nunca habían seguido ese tipo de debates o no sabían cómo funcionaba dentro del recinto. Es muy interesante eso. Es curioso que se vuelvan a dar estos debates en senadores cuando ya se habló lo suficiente, cuando no se aprobó el proyecto presentado en mes de marzo por la campaña nacional derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sino que se modificó, es decir, tuvo que haber un consenso, un debate, una discusión, se llegó a hacer modificaciones a ese proyecto, entonces se supone que senadores tendría que haber seguido todo ese mismo debate y entonces dar de alguna manera como su parecer. Sí, además de que ya tuvimos 2 meses de reuniones informativas donde justamente hubo muchísimos expositores y expositoras que hablaron
a favor y en contra, incluso muchos de los que van a hablar y que estuvieron hablando ahora en senadores son repetidos. Repetidos, ¿no? Ustedes las dos intervinieron en diputados, Sí, ¿no? las dos tuvimos la suerte de estar en diputados ¿Y representando cómo es a la esa organización. experiencia? Digamos, perdamos unos minutos en eso. ¿Desde el lado personal o...? Sí, como a vos te parezca, sí. Bueno, no, la verdad que es un orgullo poder representar la lucha por el aborto, que nuestro país, bueno, ya cumple 13 años con la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, con todo el antecedente que tenemos dentro de los encuentros nacionales. Y la verdad que las dos lo fuimos preparando juntas también, haciendo foco en los datos. Y preparando mucho la presentación para que pudiese contener muchos de los argumentos para que finalmente se legalice el aborto en nuestro país. Y por ahí a veces cuando vos decís, bueno, bajó mucho la calidad de los expositores en el Senado, y yo digo, bueno, qué terrible cómo baja la calidad y cómo una prepara tanto los argumentos, la investigación, digamos, son productos de investigaciones que venimos haciendo desde Economía Feminista, y la verdad que después ver en senadores una persona como Abel, el doctor Albino, que dice directamente mentiras y falacias propias del siglo XIX. ¿Es de la Fundación Austral? La Fundación Koning, que además es una fundación que tiene como apoyo del Estado, él es consultor en cuestiones de educación. Es un problema bastante grave que haya oradores que lo que están haciendo, tiene que haber un piso básico y un acuerdo básico del debate que tiene que ver con, hay ciertos datos, hay ciertas cuestiones que son discutidas a nivel internacional, hay otras que no. El doctor Albino hoy a la tarde mencionó que el preservativo no sirve para prevenir el VIH cuando todas las asociaciones médicas del mundo coinciden en que sí. Entonces esa verdadera mentira, a todas luces, resuena de manera extraña en el Senado y se podía esperar. Eran argumentos de los obispos hace 30 años atrás en contra del preservativo, pero pensé que eso ya había estado superado. Creo que todas lo pensábamos, pero la realidad es que en el Senado también la estrategia desde el sector más antiderechos viene siendo distinta, y es más la de embarrar la cancha, digamos, como dar argumentos que son completamente falaces para ver si también se le puede meter modificaciones justamente al proyecto, entendiendo que si el proyecto recibe alguna modificación, tiene que volver sí o sí a diputados, y es dilatar aún más este debate que viene estando desde que se presentó el proyecto en marzo. Y se ve bien en las objeciones y en las preguntas que hacen los distintos senadores y senadores que están en contra de este derecho, que son preguntas que no vienen desde la buena fe, es decir, son preguntas tendenciosas y que muchas veces directamente incluyen datos falaces o mentiras como para tratar de sentar su posición y no verdaderamente dialogar con el profesional enfrente. Entonces, en ese sentido, aparentemente quienes van a hablar lo hacen solamente para los que están dispuestos a escuchar, y eso es lamentable por parte de senadores y senadoras. Ahora, se está queriendo avanzar en Senado en un proyecto alternativo, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que están proponiendo? Bueno, uno de los cambios más problemáticos que tiene este proyecto alternativo tiene que ver con la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es un punto que ya se introdujo dentro del proyecto consensuado en diputados a nivel personal, es decir, a nivel individual se contemplaba que los profesionales y las profesionales de la salud que tenían que realizar una interrupción voluntaria del embarazo pudieran negarse siempre y cuando se tuvieran en cuenta ciertas cuestiones, como que hubiera otro profesional para reemplazarlo, que los plazos no fueran demasiado largos, es decir, protecciones para que se siga cumpliendo el derecho de las personas gestantes. En senadores lo que se plantea es algo muy problemático, que es la objeción institucional, lo cual además es una contradicción en sus términos, porque la objeción de conciencia de una institución no está contemplada dentro de las leyes. Y es una definición que tiene problemas legales y conceptuales de por sí. Lo que quiere decir, o lo que se busca es esto, que haya centros de salud enteros que se declaren objetores, es decir, que por los directivos, por decisión del director, un centro de salud diga aquí no se practican interrupciones de embarazo, y entonces eso quizás en Capital Federal o en los primeros cordones del conurbano, puede ser solucionado. Resolver, sí. Pero no es lo ideal tampoco, pero puede claro. ser solucionado. No sucede lo mismo en las provincias en las cuales los centros de salud son escasos o están a mucha distancia, y eso verdaderamente es obstruir un derecho con todas las letras. En esto está en juego también el juramento hipocrático, ¿no? Pero tal vez a mí me llamó la atención una declaración que hizo el ministro de Salud argentino, diciendo que el juramento hipocrático tiene 2000 años y hay algunos contenidos que ya están obsoletos. ¿Ustedes saben qué quiso decir con eso? Yo no lo sé, sinceramente. El juramento hipocrático en realidad está modificado para lo que es la Facultad de Medicina y está basado en el juramento en algunos escritos que quedaron de Hipócrates, un médico de la antigüedad.
Y verdaderamente el juramento hipocrático en su versión clásica está absolutamente desactualizado y el moderno también. Además se puede repensar, y creo que es una de las cosas más importantes, cuál es el rol hoy del médico. Digo, los cambios en salud se vienen dando desde hace muchísimos años, abriendo la puerta a que nosotros tengamos que enfrentar nuevos problemas que antes no existían. La interrupción del embarazo es uno de esos problemas porque ahora tenemos nuevos métodos, ahora los profesionales de la salud pueden hacerlo de diferentes maneras. Y entonces hay que repensar cuál es el rol de estos profesionales. El juramento hipocrático es un rito de pasaje, no es la ley. El médico no está atado legalmente por el juramento hipocrático, sino por las leyes relacionadas con derechos y salud de los países o las provincias o las regiones en las cuales practica. Normalmente cuando llega este momento hacemos un corte en el programa, pero hoy estamos en una situación no de emergencia, pero sí muy distinta cuando estamos en el piso. Ahora va a venir la columna sindical que va a tratar específicamente el tema de los trabajadores de Telam, una institución, como ustedes saben, que fue creada en 1945, que ha tenido cientos de abonados y que sobre todo ha sido una escuela de formación de periodismo a través de muchísimos años, ¿no? Pero para cuando volvamos me gustaría ver vos que sos especialista en temas de ética y salud, ¿cómo ves estas batallas desde esa perspectiva contra la moral dogmática, ¿no? Y me gustaría también con vos, Candelaria, que sos economista y sé que has trabajado el tema, revisar un poco todos estos números que dio ayer el ministro de Salud en cuanto a los costos del aborto clandestino, cuáles son los costos del aborto legal, el posoperatorio, porque ustedes vieron que la vicepresidenta lo primero que hizo es mandar el proyecto de ley a la comisión presupuestaria cuando eso no había pasado en diputados. Bueno, vamos a un corte, vamos dejando espacio. Mario Hernández, por favor, si se hace cargo de su columna. Esto no es un problema de filtración, esto es un modelo de negocios basado en los datos que da muchísimo dinero. Google, Facebook son empresas que construyeron todo su poder en menos de 20 años a partir de los datos. Entonces, esto no es una excepción, no es un problema marginal, no es una filtración, esto es un modelo de negocios muy exitoso. Cualquier cosa que haga Facebook para no recabar más datos, para no poder venderlos, atenta contra su negocio y son empresas capitalistas cuyo objetivo es generar la mayor cantidad de ganancias posibles. Entonces pueden armar un escándalo, pueden decir, bueno, acá tenemos que ajustar, vamos a mejorar la privacidad, pero la privacidad es de lo que se nutren, de saber quiénes somos para saber qué vendernos, en el caso de Facebook, de compartir información de la manera más o menos velada con otros clientes y con eso producir dinero. Muchas cosas que nos arrima hacerla hoy en día, tener una justicia social acá adentro, ¿sí? Por ejemplo, acá la de Sisaco ni agua potable nos da, hoy la tenemos nosotros, la compramos. Muchas cosas, la ropa, por ejemplo, tenemos la ropa de primera, botines, que la compramos nosotros con nuestro trabajo. Entonces hemos conseguido muchísimas cosas con una fábrica antes privada que facturaba 17 millones de dólares por año. A veces nosotros teníamos que hacer paro para que nos den la ropa. Así que cambió muchísimas esas cosas y la manera de trabajar. Bueno, no nos lo imaginábamos poder estar en litigio con el Grupo Clarín para poder televisar a Flandria. Yo nací a 2 cuadras de la cancha de Flandria. Mi abuela vivía en lo que es el parque de la Algodonera Flandria, donde es donde juega el Club Flandria. Los domingos cuando nos juntábamos a comer, terminábamos de comer y la sobremesa era salir caminando para el fondo, no había tejido y estábamos en la cancha de Flandria. Y yo me quedé haciendo televisión en el pueblo donde nací. Así que me llama la atención que por ahí grupos extranjeros puedan venir a decirme si puedo transmitir o no un equipo de fútbol en el cual yo nací, en el cual vivo y en el
cual me desarrollo la actividad de la comunicación. Bien, continuamos entonces con el programa. Estamos con Mariano Suárez aquí en las instalaciones de la agencia Telam. Mariano es delegado y me gustaría que hicieras una síntesis apretada del conflicto. Justamente te preguntaba fuera de cámara por el tema de los salarios. La agencia paralizada desde hace ¿cuántos días? 30. Estamos cumpliendo 30 días de paro, 30 días de permanencia pacífica en los establecimientos de trabajo. Hace 30 días que la agencia Telam no emite ningún material. Lo que ocurrió fue que el ministro Lombardi comunicó hace 30 días a través de su Facebook, un modo poco serio para un ministro, 357 despidos de trabajadores de Telam. El 40,35% de la planta fue despedida. Se desmantelaron 6 corresponsalías en el interior, otras 14 quedaron prácticamente sin posibilidades de funcionar operativamente. Entendemos que no solo se trata de un conflicto laboral clásico por despidos, sino que existe un proyecto para debilitar a todo el ecosistema de medios públicos en la Argentina, que eso expresa una alianza estratégica que tiene el gobierno con el sector más concentrado de la industria, y en ese sentido es este proyecto que estamos resistiendo los trabajadores con el paro, con la permanencia pacífica en el establecimiento y reclamándole al gobierno la revisión de los 357 despidos. Mariano, ¿qué resultado dieron las reuniones en el Ministerio de Trabajo? Tardamos 3 semanas en lograr que algún funcionario del gobierno diera alguna respuesta. Desde que se inició el conflicto, los funcionarios del gobierno de esta empresa se fugaron, desaparecieron, no pisan el edificio. Pese a que ustedes lo comprobaron cuando vinieron aquí a montar el set televisivo, ingresaron normalmente. La empresa está en manos del personal de vigilancia que contrató el gobierno. A pesar de ello, los funcionarios no vienen a trabajar hace 30 días. Les presentamos una denuncia penal por incumplimiento de los deberes del funcionario público. Estamos reclamando su presencia. Lo hemos logrado, sí logramos después de 3 semanas que se abriera un canal institucional de diálogo en el Ministerio de Trabajo, que está en curso. Hubo ya 2 audiencias, por ahora sin ninguna respuesta sustantiva en cuanto a la resolución del conflicto. Saludamos que exista ese canal, nos parece necesario, nos parece imprescindible. Estamos esperando que ahora tenga contenido político, que tenga sustancia y que haya una verdadera propuesta para resolver la crisis de los medios públicos en la Argentina. Mariano, me llamó la atención la cantidad de compañeras despedidas. La política de ajuste, de desmantelamiento de la agencia arrasó todos los sectores de la agencia. Sí, hay cerca de 140 compañeras despedidas. Todas las compañeras periodistas especializadas en la cobertura de la temática de género fueron despedidas, la totalidad. Telam siempre estuvo a la vanguardia de la agenda de género. Tengo entendido la primera que utilizó la palabra femicidio, ¿puede ser? Bueno, las primeras estadísticas sobre femicidio en la Argentina se elaboraban ante la falta de información oficial a través de los cables de la agencia Telam, porque la propia información de la justicia y de la policía no era confiable, y los organismos especializados las elaboraban a partir del servicio informativo de Telam. Bueno, las compañeras que realizaron ese trabajo hoy todas fueron despedidas. Mariano, un conflicto que ha suscitado una enorme solidaridad nacional e internacional. Sí, hemos recibido el respaldo de dirigentes, referentes de la CGT, de las 3 CTA, de la Corriente Federal, de las principales organizaciones del movimiento obrero y sobre todo de los colegas, más allá del apoyo fundamental del Sindicato de Prensa de Buenos Aires.
hemos recibido el respaldo de colegas de todas las extracciones ideológicas. Incluso es muy visible, muy notable, como referentes periodísticos, incluso afines al gobierno, han cuestionado y han señalado como irracional y salvaje el plan de desmantelamiento de la agencia. Un plan de desmantelamiento que, como vos bien decís, se complementa con medidas similares, tal vez no de esta envergadura, en Radio Nacional y en la televisión pública. Mariano, vos sos directivo del CIPREVA también, ¿verdad? No, soy delegado de TELAM, estamos nucleados en el CIPREVA, no tengo ningún cargo en la comisión directiva. Porque esta situación que está viviendo TELAM, con el despido del 40% de su personal, la han vivido varios medios en el ámbito privado, con la expulsión de casi 3.000 trabajadores de prensa. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Sí, en los 2 años y medio de gobierno de Macri se han perdido en todo el país cerca de 3.000 puestos de trabajo por una combinación de factores. Por supuesto, las políticas adversas del gobierno para toda la clase obrera, que se expresan en la reforma laboral, en la reforma previsional. Sumado a eso, sí, una crisis propia del gremio, especialmente de la industria gráfica, una reconversión tecnológica en la industria. Y bueno, a ese proceso de ajuste, justamente el eslabón final que le faltaba era el ajuste en los medios públicos. Hoy, con matices, estamos asistiendo a ese proceso. Todas las estructuras no tradicionales, por llamarle de alguna manera, de la generación de contenidos públicos, como los canales Encuentro, Paca Paca, Deport TV, la estructura de contenidos de la TDA, fue también prácticamente desmantelada. Quedan los medios tradicionales de la gestión estatal, la TV pública, que ahora también está bajo un programa de retiros voluntarios y con restricciones muy fuertes en materia de contenidos. Lo mismo ocurre con Radio Nacional, que fue levantada prácticamente la totalidad de la programación que tenía las cabeceras de provincia, y en TELAM eso se expresa con un programa salvaje de despidos. Sí, también han retomado las medidas de lucha los trabajadores de Radio del Plata, 15 minutos de música por hora. Una situación realmente muy difícil la que están atravesando los medios. En este caso nos estamos refiriendo a TELAM, pero en general ha afectado fuertemente al sector laboral de medios estos 2 años y medio del gobierno de Cambiemos. Mariano, vos sos abogado también. ¿Y qué está pasando en el ámbito parlamentario respecto de la reforma laboral? Bueno, hubo un nuevo intento de remitir distintos proyectos de reforma, todos en un sentido precarizador, todos en un sentido regresivo en materia de derechos. El último intento de envío de proyecto fue durante el Mundial de Fútbol, algo parecido a lo nuestro también. Nuestro programa de despido se inició el día de un partido de la selección argentina. No hay ninguna novedad en el texto de los proyectos, son los mismos proyectos que el gobierno ya había presentado ante el Parlamento el año pasado. Están reformulados, presentados de otra manera, y aparecen las cláusulas más regresivas, tendientes a la eliminación del sistema de indemnización por despido, encubiertas detrás de supuestos programas de blanqueo. No hay ninguna novedad en ese sentido, es un nuevo intento de avanzar sobre la agenda parlamentaria, que bueno, ya tiene el adelanto del rechazo de las principales organizaciones del movimiento obrero. Bien, vamos finalizando. ¿Querés agregar algo más, Mariano? Agradecerles a ustedes por esta transmisión desde este lugar. Para nosotros es importantísimo el respaldo
de los colegas que entienden que no solo están en juego nuestros puestos de trabajo, sino los márgenes de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento dentro de todo el sistema de medios en la Argentina. Así que para nosotros esta transmisión desde este lugar, en este momento, es fundamental para nuestra lucha. Bueno, muchas gracias, Mariano, y sigue Eduardo Lucita. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Laura, Candelaria, retomamos lo que veníamos conversando y dialogando en el bloque anterior. Y hay algo que me quedó pendiente. Eventualmente, alguna de las medidas o de las modificaciones que están impulsando en el Senado que fueran aceptables, ¿no se pueden incorporar en la... ya no en la ley, sino en la reglamentación de la ley, como digamos, para que no tenga que hacerte una discusión de nuevo un diputado y demorar y demorar? Sí, ¿Es posible eso? Si hay una voluntad política por el
porque consigamos que sea ley, la realidad es que cualquier modificación pequeña tiene que darse en la reglamentación. Si hay algún cambio en el proyecto que ya tiene la media sanción en diputados, sí o sí tiene que volver para atrás el proyecto. Y también ahí hay que recalcar que cuando se entró a Senado, si bien hay un proyecto que tiene la media sanción de diputados y es el proyecto que tuvo el apoyo de las personas, el 13 y 14J, también entraron los otros tres, que uno es de solo despenalización del aborto y no incluye la garantía desde el Estado, y los otros dos son directamente más relacionados a los sectores antiderechos y que no tuvieron ningún tipo de sanción, pero que igual entraron todos juntos a senadores. Por supuesto, y las modificaciones de las que hablábamos son modificaciones que justamente quieren introducirlas para que no se pueda trabajar en la reglamentación. Entonces, por eso una de las cosas que comentábamos antes es hasta qué punto verdaderamente son objeciones a cómo salió el proyecto y no, como creemos que son, en realidad obstáculos para evitar la sanción de la ley, la sanción positiva de la ley. Claro. Y ese es un problema grave. Si vuelve a diputados, hay que votar de nuevo en diputados, ver si se aceptan o no, es un problema. Por supuesto, la aprobación es lo que todos esperamos. Como bien decía Candelaria, la legalización del aborto. No estamos hablando de despenalización porque verdaderamente es una responsabilidad del Estado, es una perspectiva de la salud, el velar por la salud de todas estas mujeres que interrumpen sus embarazos en los momentos anteriores, durante el proceso y posteriormente, y reducir los índices de mortalidad materna que tienen como consecuencia estas prácticas y vos que ilegales. sos especialista, sos directora además en el Hospital de Ética y Salud, ¿cómo se ven desde esa perspectiva esta batalla, que no es la única? Vienen desde el 83 para adelante una serie de batallas contra la moral dogmática, ¿no? Porque desde la patria potestad compartida, que la Iglesia se oponía, el divorcio, que la Iglesia se oponía, el matrimonio igualitario, que se oponía, la ley de inseminación artificial, que se oponía, que son todas ampliaciones de derechos, pero que fueron todas batallas contra la moral. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, yo lo que creo que lo que marca bien nuevamente este tema, como marcaron todos los temas anteriores, es una doble moral muy fuerte. Y acá es donde está el problema. Incluso muchos profesionales de la salud que salen a oponerse contra la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo son profesionales que en sus consultorios privados hacen ese tipo de intervenciones y cobran, por supuesto, muchas veces en dólares, o cobran intervenciones carísimas, que de otra manera estarían garantizadas para las mujeres que no pueden acceder a ellas. Entonces, hay una doble moral muy fuerte con todas estas temáticas. Me parece que la aprobación de matrimonio igualitario o ley de adopción por personas del mismo género fue una muestra de que el mundo no se acabó, como se ha llegado a escuchar, y es que verdaderamente como se ha llegado a escuchar en los debates por... Bueno, se decía lo mismo con el divorcio, ¿no? Por supuesto, y la ley de identidad de género. Dicho esto, que la ley, y acá creo que vamos a tener otra batalla, que la ley salga no quiere decir que inmediatamente se implemente, menos en salud, que es un ambiente que en muchos aspectos es muy conservador y donde esta moral está muchísimo más como arraigada y muchísimo más fuerte, especialmente fuera de la capital federal o de algunos sectores de conurbano que ya tienen consejerías de salud sexual y reproductiva, que practican hace ya bastantes años de interrupciones voluntarias del embarazo. Va a ser verdaderamente difícil, pero la ley es un punto de partida y es absolutamente necesario, y digo que es un punto de partida porque no se va a poder abandonar ahí el reclamo y la lucha, sino que va a haber como de alguna manera que acompañar y garantizar ese cambio. Claro, en realidad es una disputa entre el conocimiento científico, el derecho de las mujeres por un lado, y por otro lado creencias religiosas y cosas por el estilo. Tiene que ver con tres puntos importantes, me parece a mí. Primero con derechos sexuales y reproductivos, acceso y ampliación de derechos. En segundo lugar, con un problema de salud pública, que es lo que remarcan el actual y los anteriores ministros de salud. Es un problema de salud pública. Hay muertes que son evitables a muy bajo costo, si vamos a ponerlo en términos de costo-beneficio, y que no están siendo evitadas, y eso es responsabilidad del Estado, y es un problema de inequidad. Porque esas muertes son muertes de mujeres que están en posiciones económicas absolutamente desfavorables. Entonces, es un problema que se puede abordar desde muchísimas perspectivas. Si vamos a poner la perspectiva religiosa, está bien, en un Estado democrático nosotros queremos pluralidad de voces. Lo que no se puede hacer es que una de esas voces se imponga por sobre todas las demás, especialmente por quienes no comparten eso. La legalización del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, me parece que es
muy clara la propuesta en esto. La mujer que quiere interrumpir su embarazo, la persona que quiere interrumpir su embarazo puede hacerlo. Quien no va a estar de ninguna manera obligada para nada, claro. Ni siquiera se le va a sugerir. Ahora, a propósito de lo que vos decías de estos médicos que tienen doble moral y que en sus consultorios a un costo, me interesa con vos, Candelaria, que sé que has estudiado el tema de los costos del aborto clandestino, el tema de los costos del aborto legal, este hecho de que lo hayan mandado a la Comisión de Presupuesto. Se habla de que esto mueve alrededor de 1.000 millones de pesos al año. ¿Cómo es eso? Bueno, hay varias cosas para desmenuzar ahí. En un principio el giro a la Comisión de Asuntos Presupuestarios tenía más que ver con una estrategia política, porque quien dirigía esa comisión es Esteban Bullrich, que ayer o anteayer fue el que expuso y dijo que el hecho de garantizar abortos en los hospitales públicos sería igual que en los hospitales dieran repartir drogas ilegales a los jóvenes. Afortunadamente, tanto la vicepresidencia como Bullrich son hombres de muy baja cultura, no pueden elaborar demasiados argumentos, ¿no? Hay una diferencia muy grande en eso, ¿no es cierto? Hay una diferencia muy grande. En el debate, en la cuestión cultural, ¿no? El problema es cuál es el impacto emocional que tienen este tipo de argumentaciones, especialmente en el momento en el cual estamos hablando de fake news, de noticias falsas, de que se está viendo a nivel mundial. ¿Cuál es el impacto que verdaderamente tiene en alguien que escucha solamente ese recorte en un noticiero, en un programa de la noche, en voz de otra persona? ¿Y cómo hace esa interpretación? Me parece que lo importante en todo esto es poner en duda todo lo que estamos escuchando, buscar datos respaldados y sólidos, que es lo que en general estamos tratando de hacer todos quienes defendemos esta propuesta. Este es un programa de economía crítica. Volvamos a los costos. Vuelvo a los números. La realidad es que un costo de un aborto hoy en día en Argentina, donde todavía no es completamente legal, ronda, si conseguís comprarlo en la farmacia con una receta archivada, es decir, en las mejores condiciones posibles, 3.800 pesos. Y después en la clandestinidad, el precio que fuimos encontrando fue alrededor de $1.000. Y como todo mercado ilegal, depende mucho de los contactos, de la suerte, de qué zona estás. No es lo mismo estar en Capital. Esas son las pastillas, ¿cómo es que se llaman? El misoprostol. El misoprostol. Sí, que es la forma recomendada para abortar. Pero cuando es una cosa quirúrgica, clandestina, ¿qué costo tiene hoy acá en la capital? Es que en realidad lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es el misoprostol y la mifepristona. La mifepristona todavía no está homologada en Argentina por el ANMAT, entonces no existe y se usa solo misoprostol. Y la técnica recomendada es el AMEU, que es la aspiración manual endouterina. Soy economista, pero aprendí de medicina. La realidad es que los abortos que hoy en día se realizan con técnicas que son muy antiguas y que ponen en peligro la salud de las mujeres. Entonces, incluso aquellas que pueden pagarlo, igual sufren las condiciones de la inseguridad y sufren el hecho de que el Estado no garantiza una práctica que es moderna y que sigue las recomendaciones internacionales. Entonces también hay que hablar de eso. Y en términos de costos, primero decir que hablar de costos cuando estamos hablando de derechos y sobre todo de un derecho tan postergado es de mínima cínico, porque además quienes usan este argumento de los costos sí avalan el número del 500.000 de abortos realizados por año, digamos, hacen en base a eso. Y después lo niegan. Después lo niegan, pero para hablar de costos pero de todas maneras aceptan. El ministro de Salud ayer dio muchos datos de costos que, digamos, para la polémica sirven, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son las posibilidades de que el Estado se haga cargo de la producción del misoprostol? Bueno, lo que dijo Rubinstein, el ministro de Salud, es que en el caso de que se legalice, el país está preparado para hacer la producción y que en ese caso, y teniendo en cuenta que hoy en día el sistema de salud ya absorbe una cantidad muy grande de costos... Pero ¿el país o el Estado? Porque la producción, ¿el producción país o estatal? Estatal. Sí, producción estatal. De hecho, en Santa Fe ya está todo preparado para iniciar la producción, pero bueno, todavía no está aprobada, digamos. Tiene que darse esta ley el 8 de agosto. ¿Y eso bajaría el costo de esas pastillas? Sí, porque hoy en día es un monopolio que tiene una farmacéutica beta que también ha subido mucho el precio en estos últimos años. Claro, porque creo que era un medicamento que se utilizaba para otras cosas. Cuando se descubrió para el aborto, el precio se elevó varias veces. En realidad el medicamento que está homologado en Argentina se usa para úlceras y de hecho viene con diclofenac, que no es necesario y de hecho no está recomendado para abortos, porque no tenemos el misoprostol para uso abortivo. Eso también dificulta a la hora de conseguir las pastillas, porque muchas veces cuando las mujeres jóvenes van a la farmacia no se las venden porque el farmacéutico conoce los efectos abortivos de la pastilla y eso también hace que la misma pastilla sea más cara de conseguir porque se genera un mercado paralelo.
Pero está, bueno, como decía el ministro, en realidad sería más barato para el sistema de salud garantizar esta práctica que hoy en día, que tiene que atender a todos los abortos inseguros que ingresan a los hospitales y que requieren más costos, porque una vez que una mujer ingresa con un aborto inseguro ya necesita un tiempo de internación, más estudios y mayor seguimiento. Tenemos que ir terminando porque la directora siempre se queja de que yo me excedo en el tiempo. Pero es una época es mundial, pero no sé si el movimiento de mujeres en la Argentina está en la vanguardia, pero hay una suerte de insubordinación de todas ustedes, ¿no? Contra el orden establecido. Por suerte. Yo creo que hay una suerte. Y ahora empezamos a ver que se difunde, el otro día en un programa de televisión aparecen los pañuelos naranjas, ¿no? Que es digamos, el emblema de lo que sería una nueva batalla de la separación de la Iglesia del Estado, que también es una batalla muy vieja, hay que decirlo, ¿no? Que ahora se retoma con la fuerza de un movimiento que es ejemplo para muchos otros movimientos y que me parece a mí que es un movimiento de movimientos, porque alberga muchas cosas. ¿Cómo ven el inicio de esta batalla? ¿Qué posibilidades le ven para ir cerrando? Yo creo que también el hecho de posicionar a la Iglesia como uno de los sectores más importantes antiderechos hizo que nos empecemos a cuestionar cuál es la relación entre el Estado y la Iglesia, y no solo en el sentido de que el Estado es quien le paga los sueldos a los obispos, sino también la cantidad de recursos que reciben de subsidios a las escuelas religiosas. Entonces, en ese sentido, me parece que nos empezamos a preguntar por toda esa masa de ingresos y a quiénes estamos financiando, así que celebro que pueda ser una bandera más del movimiento de mujeres, porque la Iglesia es uno de los espacios más retrógrados en el sentido simbólico de lo que creen que son los derechos de las mujeres. ¿Y la filósofa qué tiene que decir sobre esto? Que creo que justamente una de las ventajas del movimiento de mujeres es que lo que logró, y que además tiene muchísima fuerza en Argentina particularmente, pero también en toda Latinoamérica y que se ha extendido al resto del mundo, tiene como ventaja el poner en duda como ciertas estructuras que se daban por naturales o que se naturalizaban en las relaciones sociales, y me parece que justamente este quiebre, el de repensar la manera en la cual nos relacionamos entre nosotros y con los demás, lleva, pero definitivamente como camino final, a replantearse este tipo de cosas a nivel ya estatal, es decir, por qué tiene que haber separación real entre la Iglesia y el Estado y por qué eso resulta en una ampliación de derechos para todos los ciudadanos y las ciudadanas. Bueno, se nos acabó el tiempo. Candelaria, Laura, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Esperemos que en estos días, de aquí hasta el 8, que además nos sumamos a este programa a la convocatoria para manifestarnos el 8 frente al Congreso, y esperemos que los senadores se pongan las pilas y estén a la altura de las circunstancias. Y estén a la altura de las circunstancias, ¿no? Y además, sabiendo lo que es este movimiento, si no es ahora, más temprano que tarde lo va a hacer, ¿no? Así que bueno, esperemos, gracias nuevamente. Y nosotros nos estamos yendo hasta el miércoles que viene. Nos estamos yendo por esa cámara hasta el miércoles que viene, siempre por Barricada TV a las 18 horas. No se olvide, los estaremos esperando. Gracias a todos, hasta la próxima semana.